El acoso escolar o bullying remite a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre alumnos de manera reiterada y silenciosa en un lapso de tiempo determinado. ¿Cómo afecta psicológicamente a los chicos que padecen esta agresión? ¿Cómo repercute en su futuro? ¿Cuándo es hora de pedir ayuda? Voz, cámara, acción. Lo hacemos ley. Ley contra el bullying. En Argentina, más del 66% de los alumnos tienen conocimiento de situaciones constantes de humillación y el 18% de los adolescentes de entre 13 y 14 años afirma sufrir burlas de manera habitual por una característica física propia. Comúnmente se conoce como bullying el hostigamiento entre los jóvenes. Esta práctica que lamentablemente por distintas circunstancias se ha ido agravando, situaciones de discriminación, de no aceptar las distintas identidades, las diferencias, la no solución de los conflictos en forma consensuada, provoca lamentablemente estas situaciones no queridas. Bullying es un tipo de maltrato, de violencia escolar extremo, que se da entre pares, es decir, entre chicos de la misma edad, que tiene una intencionalidad negativa, es decir, los chicos que realizan esa acción de acoso, de maltrato, tienen una intencionalidad negativa en relación a los demás y hay una diferencia de poder. El bullying es un tipo de maltrato que se da entre pares y que tiene las características de ser sistemático, ¿sí? Crónico. Esto quiere decir que se repite varias veces en el tiempo, no es algo que sucede aisladamente ni una sola vez, sino con una frecuencia considerable. Cuando hablamos de situaciones de acoso escolar o bullying, hablamos de situaciones donde se involucran solamente los pares. A diferencia de las situaciones de violencia escolar que son accidentales o circunstanciales, el acoso escolar es sistemático a lo largo del tiempo. Esto es lo que justamente hace que sea tan nocivo, de alto impacto en la salud mental de los niños que están involucrados. La persona que ejerce, digamos, el acto agresivo se siente con mayor poder, ¿sí? Con mayor ventaja con respecto a la persona que elige como blanco de sus ataques, digamos. Donde hay un chico o un grupo de chicos que tiene el poder y hay otro chico que está en una inferioridad de condiciones, donde está debilitado en esta relación de poder. Hay una asimetría. El bullying es una situación que hoy nos está atravesando en las escuelas y es la agresión física, verbal y psicológica que se da entre los alumnos. El bullying no es una moda, no es un conflicto, por eso no cabe la mediación. El bullying en realidad es un acoso repetitivo que se mantiene en el tiempo entre dos o más personas, que suele ser un grupo entero versus una o dos personas, y lo más importante es que la víctima se siente en inferioridad de condiciones, se encuentra ya sea porque físicamente o porque no encuentra salida, no se encuentra en un estado de iguales, sino que es mucho más débil que el acosador o el grupo de acosadores. El bullying es una palabra tomada hace mucho tiempo por un noruego que se utiliza para definir una estructura de hostigamiento insistente, sostenido, reiterado entre pares en edad escolar. No necesariamente en la escuela, pero sí en edad escolar, o sea, niños y adolescentes. Los principales afectados son los alumnos, sobre todo del segundo ciclo, que es cuando ya tienen un poquito más de independencia y son los que están más abocados a todo lo que es la tecnología. Se pueden diferenciar tres tipos de bullying: las agresiones verbales, las agresiones físicas y las que tienen que ver con la exclusión social, asociado a lo simbólico. En general el bullying comienza siendo verbal y psicológico. Empiezan molestando, cargándolo por algún aspecto físico o de algo que sea diferente. Humillar al otro, llamar con apodos de manera ofensiva, con insultar, con burlar. Acoso que muchas veces está naturalizado. Incluso nosotros cuando trabajamos con los docentes hacemos
especial hincapié en que esto no sea naturalizado y que tengan conciencia, ¿no?, de que las palabras duelen, incluso duelen igual que los golpes. En Argentina, lamentablemente, se hizo un estudio en la UNESCO entre el 2009 y 2011 y Argentina, entre 16 países, salió primero en maltrato verbal. Y en segundo lugar, también a veces, otras veces está en primer lugar, es el maltrato de tipo social, que tiene que ver con la exclusión, con no dejar pertenecer, tiene que ver con esparcir rumores también muchas veces. Que es muy dañino, que es dejar de lado, no dejar participar, ¿sí? Hay algo que para los tres, ¿sí?, aplica, que los tres tienen daños psicológicos. El bullying psicológico, que es como si fuese la gotita de agua, siempre estar diciendo, encontrarle el defecto al compañero y marcárselo constantemente, marcárselo hasta que eso llega a marcarlo realmente. El chico que es hostigado se siente humillado, se siente expuesto y mostrado, se hace cargo de eso que le están diciendo. Y también está el tipo de maltrato relacional directo, es decir, de los chicos que se tratan mal, apartan a otro chico, como el indirecto, que son más bien usando las vías o las redes sociales, ¿sí?, lo que se llama hoy por hoy ciberbullying. El ciberbullying es una forma de hostigamiento, es el maltrato a través de todo lo que son las redes sociales o telefonías móviles o todas las nuevas tecnologías. Hay distintas maneras de generarse lo que es el hostigamiento a través de las redes sociales. Puede haber desde viralizaciones de imágenes, suplantación de identidad, o sea, armarse un perfil con el nombre de otro chico, videos de golpes entre chicos. Lo que les permite a los chicos animarse de alguna manera a realizar estos actos, ¿sí?, que realmente generan un daño terrible en las víctimas, es el anonimato, fundamentalmente. Y la rapidez con la que se genera este daño, justamente por la velocidad que ofrecen las nuevas tecnologías, es lo que no les permite a los chicos reconocer los efectos y el daño que eso genera. Es más fácil agredir, porque yo no veo el daño que le hago al otro. Y estoy escondido en un anonimato en el cual puedo dañar sin tener que ver las consecuencias de lo que hago. Nos pasa a veces que una situación de bullying se origina por medio de Facebook, es algo muy común entre los chicos. Una discusión comienza cuando chatean, cuando se dicen cosas, y el tema de Facebook o de redes sociales a ellos les da como mucha libertad de decir cosas que no se animan a decirse cara a cara. Pero el momento de encuentro es el colegio y es acá donde se notan los problemas y los conflictos entre pares. Entonces nosotros como adultos notamos que algo está pasando por más que no haya nacido acá el conflicto. Cuando hablamos de bullying hablamos de un sistema que se da tanto desde el chico que es víctima de un hostigamiento, desde el hostigador o el grupo de hostigadores y todos los testigos que forman parte y sostienen ese sistema. Como decimos siempre, sin público no hay espectáculo, ¿no? Y esto nos hace introducir a un tercer grupo de actores que son los observadores. Muchos de ellos son observadores activos, ¿sí?, espectadores activos, y muchos de otros de estos chicos son observadores pasivos. El grupo que lo rodea participa de manera pasiva o activa. Pasiva, es decir, bueno, ante la situación de acoso, el grupo se retrae, no dice nada, no emite opiniones. ¿Por qué? Por miedo a ser partícipe también, o por miedo a recibir también. Pero por otro lado, también está el grupo que participa activamente, festejando, digamos, incentivando estas situaciones. También, ya sea por, bueno, si veo que se lo hacen a otros, yo lo festejo para que no me lo hagan a mí. Se ha observado que la duración del ataque es directamente a veces proporcional a la cantidad de observadores. Entonces esto nos hace abrir los ojos sobre este grupo y tener conciencia, ¿no?, de que no existen los observadores neutrales, ¿sí? O sea que todo este grupo de espectadores juega un rol muy importante. Justamente el programa Kiva, que es el programa de Finlandia, que es uno de los programas mundiales con más efectividad, justamente apunta a trabajar con los observadores, apunta a que los observadores dejen de ser pasivos
y que empiecen a ser activos, que ellos mismos, los chicos de la clase, sean los que intervengan y pongan freno a estas situaciones. Esto va a depender del grupo también, ¿no? Hay grupos que son mucho más sanos y que la verdad que los testigos son los que vienen a denunciar que está pasando una situación de bullying. Y hay otros grupos en donde justamente lo contrario y donde lo que se manifiesta es el líder negativo, digamos. Y el grupo sosteniendo esto, ¿no? Las agresiones, la violencia, con las risas, con las miradas. Tengo 18 años, padecí de bullying en 2009 y 2010 en el Colegio Nacional de La Plata, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, y me terminé cambiando al Liceo Víctor Mercante. Como decía, ingresé en 2009 y me empezaron a cargar, a molestar de vez en cuando, y en segundo año empezó a ser más grave. Tuve un episodio en el que me escribieron una remera en una clase y cuando salí le pregunté al preceptor que qué iba a hacer. Me dice, si querés lo sanciono. Y le digo, y sí, la verdad que me parece que es lo que correspondiera. Y fue, lo sancionó, pero le dijo al chico que lo había sancionado porque yo lo había pedido. Entonces terminó perjudicándome más a mí. Me abrían la mochila y me sacaban todas las cosas, o me sacaban mis cosas y me ponían papeles. Otra vez me agarraron así, me escribieron los brazos. Adelante del preceptor, con el preceptor a 3 metros, y el preceptor me dice, yo creí que estaban jugando y que vos habías consentido. Y yo estaba a los gritos pidiéndoles que me soltaran. Y me dice, ¿querés que lo sancione? Y la verdad que no quería que lo sancionara. Y ya había intentado eso y no había funcionado para nada. Fue a partir de primer grado de la primaria. Los chicos hacían una diferencia conmigo por ser nuevo, por no venir del mismo jardín de infantes que ellos. Y uno a veces tiende a naturalizarlo, pero no es así, no tendría por qué ser así. El tema es que la diferencia conmigo se fue acrecentando con el tiempo, no es que, como suele pasar con el nuevo, bueno, una vez que se integra ya está. No, conmigo siguió porque la excusa que ellos usaban era que yo era más interesado en aprender que otros por ahí y que demostraba ese interés. Entonces era el traga del curso. Ya aparece la etiqueta, la estigmatización. No se podía decir mi apellido porque si decías mi apellido te pegaban. Y entonces terminaron cambiándome el apellido a Quintersí. Mi apellido es Quinterno, entonces era Quintersí. E incluso obligaban a terminaban forzando a mis amigas a decirme Quintersí, cuando en realidad mi apellido no era ese. Y el preceptor pasaba lista y no decía Quinterno, decía Quintersí, avalando el juego de los chicos. Durante la secundaria también había una chica que era como una especie de líder del grupo, que tal vez por una competencia entre las notas, porque era lo que a mí se me ocurre ahora, porque realmente se veía que era una chica muy inteligente, que le iba muy bien en el curso, en las notas. Se ve que por envidia o por alguna situación particular que yo nunca alcancé a deducir, se dedicaba sistemáticamente a hablarle mal de mí a cada persona con la que yo intentaba entablar una nueva relación. Se ve que iba a hablarle y al recreo siguiente yo intentaba volver y la persona me rechazaba o se reía de mí a lo lejos. A fin de año fui a la casa de una de las chicas, de una de mis compañeras, porque hacían como una juntada de fin de curso, de segundo año, o sea, en el 2010. Nada, vi una pileta, estábamos jugando, bailando, era tipo malón, y en un momento me sacan el teléfono y me lo tiran a la pileta. Entonces, bueno, nada, yo agarro, lo levanto, voy adentro y le digo a la madre que dame el teléfono de la casa, que quiero llamar a mi mamá. La llamo y le digo, yo no vuelvo nunca más a ese colegio, no lo quiero volver a ver. Le conté todo lo que me había pasado y todo lo que había sufrido a lo largo del año y me dijeron, bueno, tenés razón. La secundaria lo sufrí mucho más, porque en la secundaria ya empecé a tener ataques de ira, empecé a tener muy baja autoestima, ya no me sentía bien conmigo mismo. Fue gracias a eso que empecé terapia psicológica y en tercer año, y ahí empezó el proceso de recuperación de mi propia autoestima, y si bien sufrí un montón, también pude recuperarme. Yo estaba sola, sentía que el problema era yo. Realmente te hacen creer que, a ver, si todo el curso está en contra de una persona, vos tenés que tener la culpa.
Y me llevó mucho tiempo, hasta que no fui al Congreso Internacional de Bullying, no me di cuenta que en realidad la culpa no era mía, que yo no había hecho nada mal, no me lo merecía, que había sido una decisión del grupo porque sí, y el colegio la había permitido, pero que yo no había tenido la culpa. Las consecuencias que puede traer una situación de hostigamiento no trabajada pueden ser síntomas depresivos, muy pocas habilidades sociales, o sea, el no querer relacionarse con los demás, una muy baja autoestima, poca confianza en sí mismo. El chico que lo padece es afectado principalmente en su autoestima. Sienten que no valen lo mismo que las otras personas. Genera un decaimiento de la persona que termina afectando su rendimiento en todo ámbito en el que esté. Se empiezan a sentir con angustia, depresión, empiezan a aparecer fenómenos de ataque de pánico, cortes. Hay veces que entran en crisis de llanto o se enojan mucho con sus compañeros. Nos damos cuenta de que no solamente a veces hay consecuencias de esta violencia entre jóvenes con consecuencias psicológicas para quien los sufre, sino a veces hasta cuestiones mucho más graves, hasta trágicas, de que provocan hasta suicidio de jóvenes, porque no pueden soportar este hostigamiento, digamos, esta violencia. Entonces esto es algo que nos alerta y nos convoca a la acción. Esto es algo que no podemos dejar pasar sin más. En el próximo bloque te contamos cómo, desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se decidió luchar contra este flagelo que crece. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. El 8 de julio de 2015 se sancionó la denominada Ley Anti-Bullying, que establece que las escuelas deberán tener un protocolo, un acuerdo de convivencia para tratar esta problemática. Los hechos que fueron públicos hicieron que varios legisladores empezáramos a abordar este tema, empezáramos a interiorizarnos. A nivel nacional ya se había avanzado con este tema y la verdad que es bueno que más allá de los programas que existen en los ministerios de educación, básicamente, tiene que haber un abordaje institucional obligatorio. Para eso se necesita una ley, por eso empezamos a trabajar con distintos legisladores sobre este tema y que tiene que ver con una de las herramientas más importantes para poder prevenir las situaciones de hostigamiento entre los jóvenes, que es la educación. La nueva ley esta provincial que salió, la verdad es que fue muy buena porque cuando la leí coincide en varios puntos con, digamos, el abordaje que nosotros venimos haciendo y trabajando desde estos últimos años en las escuelas, ¿no? Bueno, algo muy importante que tiene esta ley es que apunta a trabajar esta problemática de manera integral, en la medida que no solo apunta justamente a trabajar cuando este problema ya ocurrió, sino que intervenir en instancias previas, cuando esto se está gestando. Quiere decir que justamente trabajar en darles a los chicos estrategias de resolución de conflictos y esto hace que esta ley tenga un foco preventivo. Para eso entendimos que un programa que está vigente en la provincia de Buenos Aires solo para la etapa secundaria tenía que hacerse desde la etapa inicial. Porque la mejor forma de poder prevenir tiene que ver con educar en los valores del no hostigamiento, del respeto de la identidad, y el mejor ámbito ese es el ámbito escolar. La ley también promueve todo lo que tiene que ver con la formación docente, con modificar la currícula de formación docente para que los docentes estén capacitados por ley. Lo que propone es que todas las escuelas obligatoriamente tengan protocolos de anti-bullying, ¿sí? Que sepan cómo actuar cuando se presentan estas situaciones de violencia o de bullying en particular. Por lo tanto, la ley lo que prevé
es precisamente de que tiene que haber una educación del abordaje del hostigamiento desde la etapa inicial, desde la etapa más temprana. Tiene que estar parte de la currícula oficial que corte transversalmente a todas las asignaturas. Es tiempo que quizás se pierda de clase o de dictado de contenidos, pero es un tiempo que en largo plazo podemos tener mucho más resultados. Hay que involucrar a la propia familia, porque de nada serviría que nosotros eduquemos en estos valores del no hostigamiento, del no bullying, de la educación del respeto de la diferencia, de la no discriminación en el ámbito escolar, si en el ámbito familiar no se educa de la misma forma. Si un chico que la está pasando mal, que no tiene amigos, que es cargado, humillado, es detectado por el contexto y estas personas de alrededor actúan, el pronóstico es mucho mejor. La realidad es que es muy importante que tanto los padres como los docentes estén muy alertas, porque a veces los chicos no hablan de esto, no cuentan, no piden ayuda porque justamente tienen miedo o están amenazados o saben que si lo cuentan a algún mayor que puede no manejar la situación con la confidencialidad adecuada, bueno, la próxima vez que pase va a ser peor. La familia lo primero que tiene que hacer es hablar con el chico, porque muchas veces la familia, al darse cuenta de esto, agarra y va al colegio y quiere prender fuego el colegio. Lo primero que tiene que hacer es sentarse con el chico y decirle, bueno, ¿vos qué querés que hagamos? Porque si después van y el docente toma malas decisiones por incapacidad o porque no le interesa, termina perjudicando al chico aún más. Cuando llegan los chicos, generalmente llegan después de todo un tiempo que vienen siendo maltratados, donde la escuela por ahí no intervino porque no se dieron cuenta, los padres tampoco sabían qué hacer. Intenta trabajar con talleres, con el psicólogo, con los profesores, con los docentes. Se pide que se hagan informes a los docentes de lo que viene pasando con el grupo. Se intenta asistir a los padres. Se da herramientas como para que esta situación cese, digamos. Contener a la víctima, contenerla, protegerla, ver de qué forma se restablece ese daño que se le ha causado y en su caso, obviamente, tener una mirada sancionatoria para quien fue el responsable de esto, pero una sanción también con un sentido educativo. Lo que nosotros hacemos es formar un grupo de amistad, armarles algo que ellos no están teniendo o que no tuvieron. Si hay alguien que está pasando por esto, lo que yo le diría es que no tienen la culpa, que es lo único que a mí me hubiera encantado que me dijeran, que yo no era responsable de nada, que no era mi culpa por tener buenas notas. Yo no había hecho nada para merecer todo lo que estaba pasando. Lo que se apunta a trabajar es en lo que se llama capacidad o desarrollo de la empatía. El poder ponerme en el lugar del otro y ver que estas acciones que yo estoy teniendo tienen un efecto muy dañino en el otro. Si hay empatía no puede haber bullying, porque si yo sé lo que le genero al otro con lo que le digo, no le puedo decir ni hacer las cosas que hacen en el bullying. Entonces es importante prevenirlo, porque previniendo nos podemos ahorrar un montón de intervenciones que habría que hacer después de que pasó. Y sobre todo ahorrarse el sufrimiento de todos esos chicos, que es lo más importante. Es muy importante que la Cámara de Diputados trate este tipo de temas porque los chicos tienen derechos y estos derechos se tienen que hacer respetar y cumplir. Entonces cumplen una función fundamental en la sociedad y también para el día de mañana. Me parece fundamental que los diputados se dediquen a todo lo que tenga que ver con la protección de la niñez, porque si no, no lo va a hacer otra persona, digamos. Me parece que la ley tiene que ser una ley cotidiana para la gente. Me parece que es lo que permite que se pueda trabajar, ¿no? Que es inclusiva, que se trabaja con los niños y los adolescentes y que me parece totalmente correcto. Me parece que es una medida que se tendría que haber tomado ya hace tiempo y que, bueno, bienvenida sea, digamos. Es fundamental, sobre todo para algunos sectores sociales que a veces están muy desprotegidos y que no tienen a quién acudir. Cuando se aprobó la ley provincial, yo sentí que el Estado se estaba haciendo cargo finalmente de estas cosas. Es un gran paso,
para dejar de lado la naturalización de la violencia que vivimos en la escuela. Lo sentimos como un logro de todos. Yo creo que el hecho de que se tome en cuenta y se concientice sobre la problemática, el flagelo que estamos viviendo es importantísimo, es un paso muy importante para lo que es educación, el sistema educativo y para lo que es la democracia en general. Me parece que nuevamente la Cámara en este tema, como en otros, se ha puesto a la altura de las circunstancias. Ha sabido trabajar de tal forma de que las diferencias legítimas que existen por distintas pertenencias partidarias, en los temas centrales se hace un gran esfuerzo para poder avanzar en un consenso que provoque la sanción de este tipo de leyes. Y esto habla muy bien, digamos, de quienes conducen la Cámara, donde efectivamente lo que se logra es, en temas claramente que no tiene una identificación sobre espacio político, podamos avanzar y así poner a la provincia de Buenos Aires a la vanguardia también en este tema en todo el concierto legislativo nacional.